Antonio, por estar. Buenas noches, Javier. ¿Cómo te va? Pues muy contento de estar aquí. Gracias de verdad por estar. Fíjate que la verdad es que a veces nos rebasa la coyuntura, nos vamos con lo sucedido porque hay algo en el periodismo que es la última hora, que lo has vivido intensamente y que es recabar los hechos, vamos lo que pasó, por qué, busquemos la cronología, cuántos heridos, cuántos muertos, qué hacer, qué va a pasar con el próximo protocolo. Y nos quedamos como en una burbuja, hay que decir, temporal de una semana atrás y una semana para adelante a ver cómo vamos avanzando. Tu texto abre esta burbuja y dice, oigan, vamos a ver por qué Andrés Manuel López Obrador inicia este plan contra el robo de hidrocarburos, qué significa para él el petróleo, y me parece que es muy interesante entrarle justamente a este tema de lo que sucede, de una tragedia como la que tuvimos el viernes pasado, a través, uno, de la historia y tratar también de comprender lo que tiene en la cabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo llegas a este análisis de hijos de Pemex? Bueno, primero, los periodistas sabemos, aunque olvidemos con frecuencia, que todos somos hijos de ayer, es decir, no nacemos por generación espontánea. En estos tiempos de las redes, de Internet, es muy fácil olvidar los orígenes y los contextos. En este caso es muy sencillo. Andrés Manuel López Obrador es un hombre absolutamente transparente. Te puede gustar o no estar con él o estar en contra, pero lo que no se puede negar es su transparencia. Y en ese sentido, las imágenes que él tiene, lo que para él es el poder, lo que para él es la representación, en cierto sentido de la vergüenza nacional, está referido a lo que vio desde que nació. ¿Y qué vio? Vio un Estado petrolero. No hay que olvidar que la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se convierte en noticia nacional es cuando precisamente dirige una protesta contra los pozos petroleros de Tabasco. Sí. Entonces, para él todo es un sinónimo de soberanía, de independencia, de dignidad. Y si a eso le unes el problema, que estoy de acuerdo con él, terrible, endémico y que afecta a todos los escalones de la vida nacional, que es la corrupción, lo que es importante es saber que si inicialmente daba la impresión de que él iba a atacar por la reforma energética o por los contratos petrolíferos la situación, lo que ha hecho es, en esa nueva estrategia de seguridad, que ojalá y salga, es plantar cara no solamente contra el huachicoleo, sino con el huachicoleo como la quinta esencia del problema de la corrupción. Obsérvese que desde el 1 de julio Andrés Manuel López Obrador nunca ha vuelto a hablar de la guerra contra el crimen. No. Si uno pensara de verdad por lo que dice el presidente, y el presidente, o todo lo que dice el presidente es casi todo lo que se oye, pensaríamos que la paz ha llegado a nuestro país. Pensaríamos que el problema de las drogas ha desaparecido. Pensaríamos que muchos problemas que han ocupado los últimos 12 años ya no existen. Evidentemente hay una constatación de fracaso de estrategia sobre este problema y hay un concepto que es el de la seguridad y el de la seguridad ligado contra la corrupción. Pero a ver, ¿fracaso medible en este corto plazo? Esta tragedia de lo ocurrido el viernes, por ejemplo, de esta estrategia ya frontal contra el robo de combustible, ¿se puede considerar como un fracaso dentro de esta estrategia de López Obrador? Yo creo que la estrategia de López Obrador es correcta, pero creo que, como le pasa en muchas cosas de su gobierno, va a depender cómo lo aplican. Yo personalmente no tengo confusión entre la diferencia que hay entre reprimir al pueblo o proteger al pueblo. Entonces, la crisis de Hidalgo del viernes pasado duró 5 horas. No hace falta ser un genio para saber que el combustible es explosivo y que esa concentración de personas robando combustible en el acto en presencia del Estado, de las fuerzas del Estado, Sí. Y no quiero ir a los 25 militares versus 800 ciudadanos, quiero ir contra algo tan elemental que claro que podía estallar el ducto. Entonces es una obligación del Estado, en ese punto concreto, tomar las medidas para proteger a la gente, a veces contra la propia voluntad de la gente. Entonces yo quiero diferenciar la estrategia con el tema del combustible, me parece la correcta y la buena. El tema de lo que sucedió el sábado, los casi 100 muertos, Sí. me parece que efectivamente demuestran
los problemas que está teniendo a la hora de aplicar el cumplimiento de esa estrategia. ¿Qué te parece este nuevo recorrido por distintas zonas del país diciendo, a ver, vamos a apoyar a la gente que se dedica a chupar ductos con una mensualidad de 8,000 pesos, vamos a convencerlos de que trabajen para el bien y no robando combustible? ¿Cómo empezar esa cruzada? ¿Cómo la lees? Todo es una cruzada en este sexenio y yo cruzo los dedos para que tengamos éxito por el bien del país. ¿Cuántas generaciones necesitaremos para cambiar la mentalidad por el fracaso del sistema social, porque hay que comer, porque hay que vivir, porque no había oportunidades? Un porcentaje importante de la población ha caído o en el crimen o en el delito o desde luego en los elementos absolutamente contrastantes de no estar dentro de la legalidad. Yo creo que muchos. No sé cómo llega el presidente a los 8,000 pesos al mes, pero antes, cuando estabas haciendo la introducción, has referido la entrevista con Pablo Ferriz y has referido la diferencia de $300 al mes como policía contra 25.000. Este es el mismo problema que hemos tenido con las drogas, es el mismo problema que hemos tenido y en eso estoy de acuerdo con el diagnóstico presidencial. Somos un país que ha fracasado en su estrategia social de incorporar y romper la franja de diferencia. Sí. Eso ha creado mucha gente que no solamente no tiene confusión entre el bien y el mal, sino que en muchos casos no ha tenido otra alternativa. Si a eso le unes la falta de respeto de muchos gobernantes por sí mismos y la falta de seriedad en hacer unas leyes espléndidas pero que no aplicamos, te da un país que no sabe diferenciar ya no solo el bien y el mal, la legalidad o la ilegalidad, sino el camino al suicidio. Claro. Lo del viernes pasado en Hidalgo fue un suicidio. Sí. Dices en esta columna publicada en El Financiero, estamos ante una situación inédita y subrayo, todo está por hacerse. Claro. Todo está por hacerse con la diferencia de que otros sexenios seguramente al inicio, pues todo estaba por hacerse. Pero particularmente hay un gran porcentaje de esperanza y de confianza. Esa es la gran diferencia del todo está por hacerse. Y dices, y es fundamental que se haga bien. Por eso al final del día, aunque siempre es más fácil destruir que construir, entiendo y admiro los intentos de hacer justicia sin crear terror, aunque todo eso comienza dentro de casa. El todo está por hacerse es esta moneda que, buscando posiciones, Antonio, nos encontramos con que no hay una oposición en Cámara de Diputados, no hay una oposición de parte de un partido, no hay oposición en los otros poderes, sino que la oposición de López Obrador es el tiempo. ¿Cuánto tiempo le va a costar hacer esto? Y si también es un capital político que tiene él en cuenta. Bueno, yo creo que todo parte de una razón fundamental. El 1 de julio no hubo un cambio de sexenio, no hubo una alternancia en el poder. Hubo la quiebra de un régimen. A partir de ese momento, por su personalidad, por cómo fueron la matemática de ese día, es posible constatar varias cosas. La primera, este es un país que hoy no tiene oposición. La segunda, ya no es que esa oposición pueda tener un peso numérico a la hora de hacer las leyes. Es que realmente la oferta de la oposición hoy es difícil encontrarla. Segundo, este es un país que tal como van las cosas no tiene gobierno, tiene presidente, que es distinto. Tercero, ¿va a poder gobernar con esta Constitución? Yo creo que va a tener que hacer cambios estructurales. Esto es un cambio de régimen. Y como tal cambio de régimen, hacer compatible la nueva realidad política y social con el viejo ordenamiento legal puede ser muy difícil. Por último, todo esto es imposible hacerlo sin la sociedad mexicana. ¿Dónde está la principal oportunidad? En la credibilidad personal, en eso que el presidente habla de su razón, fuerza o capacidad moral. ¿Dónde está el punto de quiebre? En que realmente no haya acierto en el gobierno y en administrar la oportunidad del cambio. ¿Es la ilusión colectiva un cheque al portador sin fecha de caducidad? No, tiene fecha de caducidad. Claro. No es posible fijarla en este momento, pero la